No tengo agua, no tengo luz, no tengo teléfono, no tengo internet. Todo eso es un dolor de cabeza diario. Pero usted no sabe lo que es realmente un dolor de cabeza y mucho menos a veces sabe qué hacer con él. Hoy vamos a hablarle, no de cualquier dolor de cabeza, vamos a hablarle de ese que usted llama migraña, que no es un dolor de cabeza cualquiera, es un dolor de cabeza que se va a dar cuenta que por lo que usted está todo el día discutiendo, no son nada al lado de lo que es la migraña. Para eso tengo nada menos y nada más que aquí a mi izquierda al doctor Sigfrido Sánchez. De paso, amigo de hace muchos años, colega de hace muchos años y con quien tengo el gusto hoy de retomar otra vez tantas historias que hemos hecho de enseñanza, de lanzamientos de productos y de cosas que hemos hecho. Sigfrido, bienvenido a FC Salud, el programa que usted tiene en Instagram como si estuviera viendo televisión. Gracias, Carlos. Bien, muy buenas tardes para todos. En verdad, conversar de dolor de cabeza a veces es un dolor de cabeza, porque usted diría, deme alguna razón para que no me duele la cabeza en una Caracas en un día como hoy. La situación en realidad va mucho más allá de lo que es un simple dolor de cabeza o considerar la migraña como un simple dolor de cabeza. De hecho, es un error sumamente frecuente, puesto que se piensa que simplemente me duele la cabeza, me tomo alguna pastillita o me tomo otro. Si es una dama, pues pensará que, bueno, para mí es normalísimo cuando tengo la menstruación, pues tener un dolor de cabeza, pues que me va a reventar los sesos. O sencillamente pienso que como mi padre tiene dolor de cabeza, mamá tiene dolor de cabeza, pues yo también debo tener dolor de cabeza y lo asumo como una cruz que debe cargar toda mi familia, incluyéndome. Hereditario. Sí, como algo de tipo hereditario, pero normal. También hay otras situaciones en las cuales se dice o se piensa que los niños no tienen dolor de cabeza, aunque ellos sí lo son, pero se piensa que los niños no sufren de dolor de cabeza o inclusive se piensa que el dolor de cabeza pues empieza a extenderse a lo largo del tiempo, lo cual trae como consecuencia que pasajeramente siempre debas estar tomando alguna pastilla, debas estar tomando analgésicos y pasajeramente comienzas a hacerte, no digamos adicto, pero sí comienzas a tener una necesidad imperiosa de siempre poseer alguna cajita de pastillas para algo, para el dolor o para lo que tú quieras. Miren qué interesante lo que está poniendo Sigfrido en el tapete, de que usted se hace adicto y se hace dependiente y se hace rutinariamente, es usted el que está metido en un círculo porque no ha entendido o alguien no le ha explicado lo que es la migraña como tal. Sí. Y por eso hoy le vamos a decir qué hago, porque ese es nuestro título. Tengo migraña y qué hago. Sí, en principio me gustaría, Carlos, La definimos. definirla y vamos a desmistificar, vamos a quitar esa cortina que usualmente contamina lo que es la migraña como tal. La migraña es una forma de dolor de cabeza que tiende a ser crónicamente recurrente, es decir, siempre estoy presentando dolores que comienzan a aparecer, que inicialmente eran mensuales, después comienzan a ser una vez por semana, luego comienza a ser varias veces por semana, luego pues si es una dama se asocia a la presencia de la menstruación, que ya después conversaremos un poquito lo que es el problema de los dolores de cabeza y la mujer particularmente. Y eso es lo que caracteriza a migraña, es un dolor que es crónico y es recurrente. Al tener estas características, ya la migraña dejó de ser un simple dolor de cabeza para transformarse en una enfermedad, para transformarse en una entidad clínica que ya amerita, ya reclama por parte del médico y por parte del paciente pues alguna consideración diferente. Usualmente se dice que si tengo la tensión alta me duele la cabeza, lo cual, pues como ya lo hemos conversado, Carlos, resulta que no es así, es todo lo contrario. Es la migraña la que sí puede hacer que usted se le eleve la presión arterial si usted es propenso a ser hipertenso o hipertensa. Normalmente lo que se denomina como cefalea tensional, de lo cual pues te han hecho ya varias preguntas, no se corresponde a elevación de las cifras tensionales, sino a un tipo de migraña, un tipo de dolor de cabeza
que se caracteriza por una contractura muscular que es crónica y que hace que definitivamente pues, usted comience a presentar ese tipo característico de dolor que es como un casco que tiene sobre la cabeza que te oprime, te comprime y que va de intensidad creciente y que muchas veces pues, no le permite hacer sus actividades de vida diaria. El otro problema que tiene migraña como tal es que la forma en que se presenta puede variar de un individuo a otro individuo, inclusive de una dama a otra dama. No siempre migraña necesariamente tiene que acompañarse de sensación de ver punticos, estrellitas, lucecitas, cosas brillantes, sino que muchas veces puede haber sensación inclusive que usted no escucha bien o que se le va a un campo visual, de repente se oscureció algo, uy, pero ¿qué está pasando? Ahora no veo bien de un lado o de otro lado, o tengo visión borrosa. Exacto. Sin embargo, 6 de cada 10 pacientes van a quejarse de estos síntomas. Otros pueden tener otra sintomatología que es variable, como por ejemplo, sensación de adormecimiento en la boca y en las manos, y usted pensar que se trata de una situación realmente bastante más complicada cuando resulta que no lo es. El otro problema que tiene migraña es que en la migraña, y esto puede sonar un poquito fuera de lo común, el dolor de cabeza no es el problema, Carlos, es parte del problema. Y digo esto porque en un porcentaje muy alto de pacientes, los síntomas que preceden el dolor de cabeza suelen ser tan incapacitantes o discapacitantes como el dolor de cabeza mismo. Y luego, la situación o la etapa en la cual usted ya pasó el dolor de cabeza tiende igualmente a ser tan invalidante como fue la etapa dolorosa como tal. De forma tal que el dolor como tal en realidad es parte de un complejo sintomático, parte de un continuum de síntomas en los cuales el paciente pues comienza a tener desde la percepción de ver lucecitas, bombillitos, cosas brillantes, sensación o pitico en los oídos, o sencillamente sensación de adormecimiento en boca, en las manos, o incluso hasta se le traba la lengua para hablar, hasta esa sensación como si tuviera una resaca, como si hubiera bebido mucho el día anterior, y resulta que pues, no ha consumido ningún tipo de licor, o inclusive comienzan a presentarse vómitos de manera importante. Eso es el problema grande que tenemos con migraña hoy en día. Fíjense en toda la sintomatología que le fue describiendo Sigfrido y no ha hablado de dolor, no lo ha puesto. Todavía no hemos conversado de dolor. Y estamos hablando de un tipo de dolor de cabeza. Pero fíjense cómo es el dolor, como bien lo dice Sigfrido, es parte del problema. Pero usted tiene una cantidad de prodromos, que es como se llama toda esta sintomatología, que le va apareciendo a usted porque hay una reacción vascular. Vamos a ver si vamos bien. Okay. Hay un problema vascular, porque los dolores es un problema de su vasculatura, de su circulación sanguínea. Y esa circulación sanguínea, si usted la tiene muy dilatada, va lenta la sangre, si la tiene muy contraída, va muy rápido la sangre, que eso es presión arterial alta. Y estas acciones se van dando en esta persona. Y eso es lo que produce toda esta sintomatología. Sí, de hecho, fíjate que el dolor de cabeza como tal, el origen del dolor es básicamente neurológico, es decir, dentro del cerebro. Y dentro del cerebro están involucradas dos tipos de estructuras, por mencionarlo pues a grosso modo. Uno, como bien me lo mencionaste acá, pues es la parte de la vasculatura cerebral. Y la otra, no menos importante, es la parte de los nervios que van directamente a esos vasos sanguíneos. En términos sencillos, Carlos, sobre todo para nuestros escuchas, las neuronas dentro del cerebro se comunican a través de una serie de sustancias, y esas sustancias en un momento dado, y es lo que todavía no sabemos por qué, fíjate que ya hemos llegado no solamente a la Luna, sino que hemos colocado vehículos robotizados en Marte, pero no sabemos todavía cuál es el origen de la migraña. No lo sabemos. Hay muchas teorías medicina, cuando hay muchas teorías sobre algo, pues porque definitivamente pues, desconocemos su origen. Pero, ¿cuál es la parte sencilla de todo esto? Hay una activación anormal de ciertas estructuras dentro del cerebro que hace que esa parte vascular que describió Carlos, en la cual el vaso se dilata y se contrae, inmediatamente se dispare de manera desproporcionada, incontrolada, para luego generar la etapa dolorosa. Hoy por hoy, esa etapa de hiperactivación del cerebro es lo que uno llama hiperexcitación de toda la corteza cerebral, de toda la parte cerebral.
Es un cerebro que está hiperexcitado. Recalco que hiperexcitado en medicina no es eso que algunos maliciosamente están pensando y que ya Carlos está sonriendo, sino es un estado en el cual todos los nervios están disparando y están soltando muchas sustancias que se permiten comunicar, permiten inhibir y permiten hiperactivar a otros grupos neuronales, lo cual trae como consecuencia que los vasos cerebrales se dilaten, se contraigan y se genere la etapa dolorosa. Pero esta etapa, como bien les mencionó Carlos también, ocurre en un momento del complejo sintomático. Antes usted tiene un montón de situaciones, un montón de síntomas que son los que se van a encargar de hacer que usted comience a sentirse mal. En el caso de las damas o en el caso de los caballeros, hago un poquito más de hincapié en la dama porque migraña tiende a ser más femenina que masculina, al menos por ahí ganamos uno. Sí. ¿Ok? En esa parte. En esa parte. En otras perdemos. Sí, en otras vamos perdiendo, pero en esa parte al menos ahí ganamos una. Y eso se debe precisamente a que migraña principalmente es una enfermedad que afecta más a la mujer que al hombre, una proporción de 3 a 2. Sí. Y esto se debe principalmente en que hay muchas situaciones desde el punto de vista hormonal en la vida de la mujer que la hacen más, que la predisponen más a la presencia de migraña, desde la menarquia, pasando por los procesos o los ciclos menstruales, las etapas ovulatorias, pasando por el embarazo para luego llegar a la menopausia. Son todas esas etapas a lo largo de la vida de una mujer que desde el punto de vista hormonal la predisponen a ser más proclive a tener dolores de cabeza. No es que el hombre no lo tenga, pero tiende a ser más frecuente en la mujer, particularmente hasta los 60, 65 años, para luego igualarse pues hombre y mujer como tal. Y a todo eso se le suman otras cosas, las características de la personalidad de la mujer, las razones socioculturales, dentro de todo, que hacen también que esa hiperexcitabilidad, que no es esa que por la cual yo me río, esa es la que traen aquí los urólogos, pero los neurólogos son gente muy seria. Entonces, de alguna manera, es esas secreciones, esas sustancias que mi sistema nervioso tiene como transmisores y que mandan comandos, que mandan órdenes para que sucedan cosas con mi vasculatura, con mi musculatura, con todos mis órganos, lo que la mujer maneja de forma diferente muchas veces que el hombre, por hormonas, por cultura, por sociedad, por su forma de ser. La mujer es más fuerte que nosotros. Sí, entonces confronta cosas y tiene más. Nosotros con 5 cosas en la cabeza nos enredamos. La mujer cruza la calle, más cachicle y encima de eso dirige el tráfico. Nosotros no. Y eso hace que la mujer esté mucho más activa y eso hace entonces que sea más proclive a sufrir de este tipo de patología. De hecho, tu comentario me permite traer un elemento histórico, y es que la primera descripción del aura migrañosa, eso es ver punticos, estrellitas, lucecitas, lo que luego sigue la etapa dolorosa, la hizo una mujer en Alemania que le llamaban la Sibila del Rin, que se llama Hildegard von Bingen. Hildegard era monástica, médico, poetisa, sacerdotisa, y le llamaban por eso la Sibila del Rin. Yo creo que se parece mucho a una mujer venezolana que hace todo ese montón de cosas a la vez y todavía le falta tiempo. No ha llegado a ser presidente, es lo que le falta. Sí. Entonces, de alguna manera, fíjense como Sigfrido ha ido poniéndole un terreno de qué pasa antes, cómo se va formando esa historia de la migraña para llegar al dolor. Entonces usted tiene un problema vascular, usted tiene un problema de secreción de sustancias neurológicas que de alguna manera le están anunciando muchas veces, me va a dar dolor de cabeza, me viene la migraña. Esa es esa historia que tiene una importancia vital, porque es allí en donde yo tengo que tomar las conductas terapéuticas. Seguimos con la historia, nos metemos en el dolor. Fíjate, en cuanto a la historia, es importante para todos nuestros escuchas entender que si usted siente que le va a dar el dolor, pues ese elemento tiene que tomarlo en cuenta. No es cuestión de acostumbrarse a eso, ¿okay? Sino simplemente de lo que se trata es que usted aprenda a reconocer cuáles son los desencadenantes de todo este complejo sintomático. Bien sea el ayuno, bien sea las situaciones de estrés, y en ese sentido me permito recalcar que el estrés es un desencadenante, no es el origen. Usted puede tener una situación muy apremiante y eso ser capaz
de desencadenar el dolor, pero usted previamente tiene que tener o ser portador de esta condición, pues de la migraña como tal. Hablamos de algunos alimentos, hablamos también del alcohol, hablamos también del cigarrillo, hablamos también de algo que tiene una doble cara, que es el café, de lo cual pues, podemos comentar más tarde. Y hablamos también de algunas situaciones en las cuales algunos, no tanto alimentos, pero sí algunas comidas particularmente pueden hacerle más proclive a desencadenar los episodios de dolor. Dentro de las bebidas alcohólicas, se sabe muy bien que el vino, particularmente el vino rojo, tiende a desencadenar dolor de cabeza, que son proclives para ello. En cuanto a las comidas, sabemos que todo aquello que viene empaquetado industrialmente, ¿okay?, tiende a serle más proclive a los dolores de cabeza. Todo tipo de chucherías, tengan o no colorantes, no importa el tipo, puede desencadenar dolores de cabeza. Sabemos también que el consumo del café, te había comentado anteriormente que el café es un arma de doble filo, ¿no? Para las personas que trabajan en oficina, ahorita pues que estamos todos en casa y estamos trabajando y hemos convertido nuestra casa en una oficina, pues el consumo de café se incrementa, todo de lunes a viernes, luego fin de semana baja. Entonces cuando aparece la cefalea de fin de semana o el dolor de cabeza de fin de semana, y es que usted se acostumbró a tomar tantas tazas de café como haya sido posible, y cuando deja de consumirlo de repente, uy, comienzan los dolores de cabeza, y se pregunta, pero no entiendo por qué, y te llaman a tu casa, Carlos, me duele la cabeza, oye, no entiendo por qué, estoy en casa, tranquilo, no estoy trabajando, he pasado un día extraordinario, el día sábado en la mañana, y tengo dolor de cabeza. Entonces cuando les preguntas, ¿tomaste café hoy? No, no he tomado café. ¿Okay? Entonces ahí se presenta una situación dual con el café. Sin embargo, el café en poca cantidad pues puede ayudar también a tratar el dolor de cabeza, ya lo mencionaremos en tratamiento. Sí, sí. Y el otro elemento que es interesante tiene que ver con la parte que yo lo comenté en detalle, que era la parte hormonal. Siempre hay que prestarle atención porque en muchas oportunidades son estos cambios hormonales los que van a disparar dolor de cabeza. Muchas veces la mujer lo reconoce, otras veces no lo reconoce, y pueden hacer que sus dolores de cabeza sean sencillamente pues, una verdadera angustia. Y no podemos dejar afuera el SARS-CoV-2, a la infección por COVID. Se sabe que en cerca de un 70-75% de los casos de los pacientes que han tenido infecciones por COVID, todos han tenido un cuadro de dolor de cabeza antes, durante o después. Y en algunas oportunidades, como en algunos estudios que ya hemos publicado, el dolor de cabeza es el único síntoma de la presencia de la infección por SARS-CoV-2. De forma tal que el dolor de cabeza como tal, hoy por hoy, pues definitivamente hay que prestarle atención y definitivamente es todo un dolor de cabeza. Entonces, fíjese todo lo que le ha repasado Sigfrido que le puede producir a usted dolor de cabeza. Anótelo, téngalo pendiente. No se olvide que ese día que usted sabe que un vino le va a dar dolor de cabeza, hágalo conciencia, me viene el dolor de cabeza, pero es porque usted lo provocó. O los quesos, o los chocolates, las golosinas. Las golosinas en general. Van a producir esas sensaciones. Así que es una enfermedad o es una condición como le sucede a la mayoría de las personas cuando conocen su enfermedad. Si usted es diabético y sabe qué debe comer y cómo debe comer, usted va a controlar su diabetes. Si usted es hipertenso y sabe qué clase de ejercicio, y el cigarrillo y la sal y la sabe controlar, usted se va a ayudar. Si usted es migrañoso, usted tiene entonces que saber cuáles son esas cosas, esos alimentos, esas situaciones que le disparan a usted ese prodromo que lo va a llevar al dolor de cabeza. Y no esperar a que le suceda todo eso y llenarse de analgésicos. Porque es impresionante como una persona cuando tiene migraña empiezan y se toman un analgésico y lo repiten a la media hora y lo repiten ahora y resulta que están tomando de todos los tipos, acetaminofén, ibuprofeno, diclofenac, al final se toman, qué sé yo, un ketoprofeno y ahora dicen que me quitó el dolor fue el ketoprofeno. No, lo que le quitó el dolor fue el enjuague de productos que usted se ha tomado, que si no le quitaban el dolor de cabeza, la intoxicación es totalmente loca, ¿no?
yo estoy aquí hablando y riéndome mucho porque detrás de la cámara tenemos un migrañoso que asevera todo, es correcto, es verdad. Y del otro lado tenemos otra migrañosa que de alguna manera levanta la mano como diciendo, a mí me pasa. Probablemente usted está detrás, allá, con su teléfono, oyéndonos a nosotros, oyendo a Cifrido, pues te está dando una explicación bastante clara de que a usted le pasa lo mismo. No se ría, no lo tome a juego. Esto es una condición que es deteriorante emocionalmente, también va jugando con su sistema vascular, con su sistema nervioso. ¿Por qué yo provocarlo? ¿Por qué yo no entenderlo o no manejarlo para yo poder llegar más lejos? Entonces hay cosas que yo tengo que hacer muy rápido y que tengo que tomar decisiones. Si es el licor, déjelo o busque otra alternativa. Si es el cigarrillo, de canto y de claro le digo, abandónelo, no por la migraña, por su vida. Y si son unos alimentos, aprenda a comer. Siempre hay una muy buena orientación de alguien que sabe de esta enfermedad, y si no, ya sabe, ahora más tarde le vamos a decir en dónde va a encontrar al neurólogo que le va a dar los consejos. Yo lo tengo ahorita al lado. Seguimos con, ¿qué nos vamos? A los tratamientos. Vamos a los tratamientos. Fíjate. Tratamiento. El tratamiento de la migraña como tal, de los dolores de cabeza en general, va a comprender dos etapas. La primera es la etapa en la cual usted comienza a tener el dolor de cabeza, y luego, si es necesario, la parte profiláctica o la parte preventiva. ¿Qué sucede con la parte en la cual usted tiene dolor de cabeza y se lo va a tratar? Inicialmente se recurre a la automedicación. Eso no solamente en Venezuela, eso es a nivel mundial. Y fíjate, Carlos, que la automedicación tiene doble cara, una cara buena y una cara mala. La cara buena es que usted mismo puede resolver el problema a cualquier hora que sea, estando en la comodidad del hogar. La cara, el lado oscuro, tiene que ver directamente con la forma en que se realiza. Tres inconvenientes importantes tiene la automedicación. O usted se sobredosifica, o usted se dosifica de manera inadecuada, o usted se dosifica por debajo de lo que necesita. Suena como complicado, pero en realidad no es así, ¿no? La sobredosificación tiene que ver con el ejemplo que ha puesto Carlos ahora, de que tomó una molécula, tomó otra, total, terminó tomando 3 o 4 pastillas de cada una diferente, porque en el lapso de media hora pues no encontraban mejoría para su dolor. Y ojo, no es que yo menosprecio su dolor, porque definitivamente eso duele, y eso es algo que es absolutamente innegable. El problema está en el momento en el cual usted decidió empezar a considerar en serio ese dolor de cabeza. Fíjate que el 60% de los pacientes a nivel internacional inicia el tratamiento para el dolor cuando el dolor es insoportable, y ya en ese momento usted llegó tarde. ¿Ok? Tome lo que tome, quien quiera que se lo haya prescrito, esa pastilla, la que sea, no le va a hacer efecto porque usted esperó hasta que el dolor fuese insoportable. Lo correcto es que apenas sientas el dolor, o inclusive sienta que le va a dar el dolor, inicie la terapéutica, la que usted quiera, con la que usted sabe que le ha funcionado regularmente. Y ahí viene el inciso con lo del café. Si anteriormente pues no tuvimos unos muy buenos halagos con el café, tómese la pastilla que usted tenga a la mano, la molécula que sea, con un cafecito, como decimos, como se dice en Venezuela, porque sé que este programa se está viendo fuera del país, con un guayollito sencillito, usted se lo toma, y eso es más que suficiente, porque el café va a tener un doble efecto en ese momento. Uno, va a facilitar la absorción del medicamento, y el segundo, va a potenciar el efecto analgésico de ese medicamento. Ojo, que no sea el expreso que a ti te gusta, que no sea petróleo, por favor, necesitamos que sea un guayollito. Guayollito, es café clarito. Un café clarito, como el que nos acaban de ver. Okay. Quiero sumarle una cosa a lo que estás diciendo. Cifrido dijo antes, no se automedique. Es importante y siempre lo decimos. Es decir, ya no lo estoy diciendo yo. Mi invitado de hoy está diciendo no se automedique, como lo dice cada uno de los médicos que se sienta acá. Para eso existen los médicos, para eso desarrollaron un estudio, un aprendizaje que a diario lo alimentan de paso, para poderle decir a usted
tómese esto o tómese lo otro. Pero cada cosa tiene su condición de dosificación. Cada medicamento tiene una concentración. Cada medicamento en su dosis, presentación, indicación, vía de administración, tiene una razón diferente, que no todos son iguales. Es decir, entonces, cuando usted toma un medicamento y 5 minutos después se toma otro y a la media hora se toma otro, usted se está intoxicando. Usted más bien en vez de ayudar está haciendo un desastre, que lo que va a hacer es que le va a trancar el trabajo al médico cuando vaya y le diga, mire doctor, yo no aguanto este dolor de cabeza, ¿qué hago? Imagínate, y ya usted va entonces a lo mejor con dolor de cabeza por la intoxicación que tiene, ni siquiera por la misma migraña. De hecho, recordemos algunas cosas. Si usted es hipertenso o es diabético, hay algunas moléculas que particularmente, pues, con las cuales usted debe tener cuidado. Hablamos de los antiinflamatorios no esteroideos, particularmente el ibuprofeno. Recuerde que el exceso de los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o ketoprofeno, usualmente pueden hacer que se eleve la presión arterial o inclusive pueden provocar daño a nivel renal. Entonces, pues, hay que tener cuidado con este tipo de medicamentos. Puedes tomarlos, por supuesto, siempre y cuando su médico, pues, que ha evaluado su condición como tal, puede decirle si tómelo con este margen de seguridad. De lo contrario, pues eso hay que evitarlo. Sí. El otro problema que tienen los analgésicos es un detalle interesante, y es que ellos son capaces, como lo mencionamos, de generar dolor de cabeza. Si fíjate, ya nuestra gerente pues ya me está mirando así como un poco raro, ¿cómo es eso que un analgésico genera dolor de cabeza? Cuando usted abusa de los analgésicos, se produce una situación que, permíteme parafrasear al que fue nuestro gran cantante, Gualberto Ibarreto, que tenía una canción que dice ni contigo ni sin ti. ¿Okay? El estribillo decía ni contigo ni sin ti, mis males tienen remedio, contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero. En el caso de los analgésicos, si usted toma demasiados analgésicos y sobre todo diariamente, va a suceder la situación que le voy a presentar ahora. Primero, el analgésico no surte el efecto que usted desea, ¿okay? Con lo cual usted se ve obligado a tomar mayor cantidad de pastillas. Y lo otro es que en la medida que tomes más pastillas, eso tiende a retroalimentar el dolor de cabeza. Es decir, con el analgésico no me siento bien, pero si no lo tomo me siento peor. ¿Okay? Ese es uno de los problemas de la automedicación. Por ello, lo que mencionaba Carlos, si bien es cierto que en otras patologías debe evitarse la automedicación, si usted es migrañoso, pues no espera que el dolor de cabeza sea insoportable. ¿Okay? Sencillamente inicie el tratamiento, el que usted quiera, apenas sienta que le va a dar el dolor, apenas sienta que le va a comenzar el dolor. Si con el analgésico que usted regularmente toma ya no encuentra mejoría, la sugerencia es consultar una opinión médica, porque definitivamente algo más está sucediendo, y esta es una de las señales de alarma pues que habíamos comentado. También que si usted tiene un episodio de dolor de cabeza en el cual comienza a tener visión doble, no visión borrosa en la cual todo se ve difuminado, hablamos de ver una doble imagen, pues ya eso es un signo de alarma, ahí está sucediendo algo más. Si con su dolor de cabeza adicionalmente hay un déficit neurológico súbito, es decir, usted tiene dolor de cabeza y oye, no puedo mover un brazo, no puedo mover la pierna, no puedo pensar consensualmente, o sencillamente el déficit visual que tengo se hace permanente, haya sucedido algo más. Otra señal de alarma que usualmente se ve en los cuadros de dolor de cabeza son las pérdidas de conciencia o las convulsiones. Hay que tener cuidado con eso. No es infrecuente que por culpa del dolor de cabeza usted se sienta tan débil, tan extremadamente débil, pues que se sienta que las fuerzas le han abandonado y termine pues sentándose o casi que acostándose en el piso. Esa es una situación. Otra situación es que teniendo dolor de cabeza, súbitamente perdió la conciencia y cae al piso. Ahí son dos situaciones diferentes. La segunda, en la cual usted perdió la conciencia y cayó al piso, eso ya es signo de alarma, ahí ha sucedido algo más. Los episodios de dolor de cabeza que también aparecen, que son acompañados de episodios en los cuales usted momentáneamente no sabe quién es, dónde está, se pierde en la casa, no reconoce a las personas que están con usted. En otras palabras, si hizo un hueco en su vida, no sabe qué pasó ni antes ni después, ahí ha sucedido algo más. Por supuesto, si usted toma algunas medicaciones como anticoagulantes
o toma algunas medicaciones como esteroides y aparece un cuadro de dolor de cabeza súbito que nunca antes lo habías tenido, debe consultar al médico igualmente. Así como los dolores de cabeza que aparecen durante el sueño. Usted normalmente se acostó, no pasa absolutamente nada en la noche, se levantó sin problema, pero un buen día usted se acostó y en horas de la madrugada el dolor de cabeza le despertó, le sacó de la cama. Eso merece ya cierta consideración. Aunque migraña ya se reconoce como tal desde los 7 años de edad, para llegar a un pico máximo entre los 35, 40 años, para luego descender hasta los 60, 65 años, cualquier dolor de cabeza que aparezca por primera vez por encima de los 60 años ya merece también cierta consideración. Puede ser otra cosa, es muy grave. No, fíjense, esto es un tema que miren, podríamos estar aquí haciendo un largometraje, no la media hora que tenemos para conversar con ustedes y el espacio de preguntas. Porque es mucho lo que se puede hablar acerca de la migraña, no solamente medicamentos, sino acciones no medicamentosas, de cómo actúan. Hay más medicamentos, no solamente los AINE, sino que también tenemos productos que actúan a nivel vascular. Hay anticonvulsivantes, productos que se utilizan para el tratamiento de la epilepsia, que son utilizados de forma preventiva. Y ya vamos a entrar en eso. Yo le voy a dar espacio a Gerardo, que me está haciendo señas de que hay muchas preguntas. Vamos a ver cómo vamos contestando las preguntas y vamos como que navegando para hablar un poco de esos otros tratamientos que no usted los va a usar ni los va a tomar, pero sí puede comentar con su médico y su médico lo va a direccionar a cómo lo va a utilizar, por qué lo va a utilizar y por qué la migraña suya debería llevar o por qué la migraña de usted, si usted que está allá de aquel lado yendo, tiene que llevar un producto diferente. Adelante, Gerardo. Así es, doctor, nos han llegado muchísimas preguntas. La primera es la siguiente: ¿existen trastornos psiquiátricos que puedan desencadenar la migraña? Bien, usualmente migraña y trastornos psiquiátricos, vamos a llamarlos más bien trastornos psicológicos, pueden acompañarse. ¿Okay? Uno puede ir de la mano del otro, pero usualmente los trastornos psiquiátricos no generan dolor de cabeza, todo lo contrario. Sobre todo los cuadros de dolor de cabeza crónicos o migraña crónica sí son capaces de acompañarse de algunos trastornos psiquiátricos tipo ansiedad y depresión como tal. Ahorita que los niños están estudiando con los teléfonos y pasan mucho tiempo leyendo, ¿influirá en el dolor de cabeza de los niños? Definitivamente sí, y esto es un motivo por el cual, pues, al menos en lo personal, yo debo estar entre la lista de los más indeseables por parte de los chicos. Salvo que en casa, pues por razones económicas, los chicos no tengan que hacer, no estén haciendo trabajo o negocio con las bolsas de valores de los países asiáticos. A las 7, 8 de la noche se apaga el celular hasta el día siguiente. ¿Okay? No porque el celular y las famosas ondas electromagnéticas o electrobioelectrónico-magnéticas y cualquier cantidad de teorías raras del celular afecte. No, en absoluto. Hablo del hecho que el chico usualmente está con el celular en una postura, colocando el cuello en una postura y está sometiendo al chico a una situación de hiperexcitabilidad. Es decir, el chico tiene que estar pendiente del celular, pendiente del celular. Y esa interacción con el equipo sí puede hacer que se generen dolores de cabeza. Okay, pero no es por ondas electromagnéticas en absoluto. Es la actitud de la persona frente al equipo y sobre todo que lo hacen a horas tardías. Porque te acordarás en tu época, pues yo no había nacido en ese momento, pues la visita se hace hasta las 8 de la noche, si acaso. Okay, ya después de eso no se hace visita porque es una falta de respeto. Ahorita lo normal es que un chico a la 1 de la mañana esté pegado al celular y no está haciendo negocio con las bolsas de valores asiáticas. ¿Okay? Precisamente. Entonces, eso sí hace que se genere el dolor de cabeza. Además, adiciona un elemento nuevo, que es el trastorno de sueño. Sí. Yo quiero aprovechar esto que tú estás diciendo para salirme un poco de la migraña y sí darle un consejo a todas esas madres que nos están oyendo, padres que nos están oyendo. La situación del COVID-19 y la pandemia y quédate en casa, y las clases y todo lo que nos ha cambiado la vida. Una de las cosas que está haciendo es que perdimos la dinámica, el biorritmo de vida. Uno vive de día
está despierto de día con la luz del sol y con la luz de la noche y la oscuridad. El cuerpo debe dormir y descansar. Y eso tiene una rítmica. O sea, yo lo dije el otro día y lo quiero repetir porque me parece importante. Yo lo veo en mi casa. Es decir, ahora es de madrugada y están trabajando con las bolsas asiáticas. Y son las 2 y 3 de la mañana. Y no solamente los hijos, sino los padres también que están en la casa han perdido la dinámica de ese ritmo de dormir a una hora determinada, despertarse en la mañana. Lo que hacíamos cuando éramos no pandémicos, pues vamos para el colegio, a las 4 o 5 de la mañana estaba la casa andando, se vestían los muchachos, vamos para el carro a las 6, a las 7 estaban en el colegio y había una dinámica. Traten de tomarla, traten de reactivarla, traten de hacerlo. Nosotros vamos en algún momento a volver a la realidad de la vida, pero no podemos perder la realidad de nuestro físico, de nuestro biorritmo de vida, de la intoxicación y desintoxicación de nuestro cuerpo, de a qué hora dormimos y a qué hora nos paramos. Así que un consejo de yo no había nacido cuando él estaba hablando de esto, de que de alguna manera tenemos que agarrar ritmo y dejar las bolsas japonesas y asiáticas tranquilas. Por acá tenemos la última pregunta y nos dicen, ¿cuál debe ser la señal de alarma para acudir al médico? Ok, son varias que pueden tener. La primera de ellas, si ya usted ya su dolor de cabeza deja de responder a los analgésicos que usualmente usted toma, ahí está pasando algo. Si usted tiene visión doble, no borrosa, visión doble, súbita, cuando tiene dolor de cabeza, ahí debe estar sucediendo otra situación. Si tiene convulsiones o pérdida de conciencia o pérdida de conocimiento, tienes que consultar al médico inmediatamente. Si el dolor de cabeza aparece por primera vez en horas de la madrugada o por encima de los 60 años, debes acudir al médico. Si el dolor de cabeza aparece estando usted en posición horizontal, tienes que acudir al médico. Y definitivamente, si el dolor de cabeza se acompaña de un déficit neurológico, es decir, un trastorno de movimiento o un trastorno sensitivo que es súbito, y recalco la palabra súbito, usted debe acudir al médico. Uno no está hecho para vivir con dolor. Y cuando hay un dolor, es una alarma que usted tiene que ir a ocuparse de ella porque uno no está hecho para que le duela nada. Cuando duele, algo está pasando. Ok. Bueno, a lo mejor aparecen más preguntas. Vamos a avanzar un ratico a ver qué otros medicamentos. Hablamos de AINES, y nos quedamos en los AINES. Pero existen otros medicamentos, otras sustancias, otras moléculas que sirven para el tratamiento de la migraña o para prevenirlo. O sí, yo lo puedo prevenir. Entonces, en el almuerzo, Sigfrido y yo, aparte de recordar muchos años de trabajo, hablábamos de que existen antiepilépticos o anticonvulsivantes que también sirven para el tratamiento preventivo, óigase bien, preventivo de la migraña. Sí, en efecto, Carlos. Si retomo las palabras del inicio de nuestra conversación, hablamos que el dolor de cabeza como tal responde, entre otras cosas, a un estado de hiperexcitabilidad de todo el cerebro, de toda la corteza cerebral. Ese estado de hiperexcitabilidad, de hiperactivación a nivel cerebral, se corresponde con un incremento de la liberación de sustancias de comunicación interneuronas que hace que en un momento dado pues, se dilaten los vasos sanguíneos y se produzca, entre otras cosas, el dolor. Ya se ha visto que hay sustancias o hay fármacos que son capaces de evitar toda esta cascada de eventos neuronales, bioquímicos y vasculares. Dentro de este grupo de sustancias se encuentran algunas pues, que Carlos mencionó, que son los anticonvulsivantes o los antiepilépticos, que hoy por hoy pues, ya hemos desechado un poco esa terminología para hablar de neuromoduladores. Pero, ¿por qué yo debo tomar un medicamento de la epilepsia o un medicamento psiquiátrico para mi dolor de cabeza? Si yo ni convulsiono, ni estoy deprimido. Ni estoy loco. Ni estoy loco, ninguna de esas cosas. Ok, bueno, no digamos loco, porque a los amigos psiquiatras pues, no les gusta mucho el tema, pero... no, pero es un poco los términos que trabaja la gente, que nos está oyendo la gente, ¿no? Sí. Entonces, pero si yo no tiemblo, ni convulsiono, no me da cosas de esas. La respuesta es porque
La migraña básicamente comparte con la epilepsia y con algunas enfermedades mentales algunos mecanismos de producción y tienen que ver con la liberación de esas sustancias que o inhiben o activan otros grupos neuronales y eso desencadena dolor. Por eso hoy por hoy han ganado mucho terreno cada vez más fármacos como los anticonvulsivantes. Hay varios disponibles en Venezuela, algunas moléculas en el mercado y con ellas uno puede trabajar de manera tranquilo, se adaptan a cada paciente y sobre todo lo que buscamos es evitar que usted siga teniendo los dolores de cabeza. El dolor de cabeza, del dolor de cabeza pueden ser los antiinflamatorios, pueden ser acetaminofén o cualquier otro analgésico de acción inmediata. Yo necesito que usted no tenga dolor. ¿Okay? El objetivo de la evaluación conmigo es que yo procure que usted no vuelva a tener dolores de cabeza y eso es lo que más nos interesa. Porque debo mejorar su calidad de vida y además debo evitar que su cerebro cada vez más se acompañe de otras complicaciones o surjan otras complicaciones como consecuencia de los dolores de cabeza. Con lo cual, pues creo que cerramos el live. Usualmente cuando uno da un tratamiento profiláctico, es decir, un tratamiento preventivo, evita que sucedan este tipo de cosas. Evita que suceda o bien las etapas que avisan el dolor de cabeza, evitamos que suceda el dolor y evitamos la etapa después del dolor de cabeza. Son varias las moléculas existentes ahorita en Venezuela, que van desde el uso del ácido valproico, pasando por tofiramato y pasando por otros medicamentos con otros mecanismos de acción como son la flunaricina y algunos antidepresivos como tal. ¿Qué buscamos nosotros con toda esta familia de medicamentos? Evitar que usted tenga dolores de cabeza y debe evitarlos o debe tomarlos de manera continua y permanente y eso es muy importante, tengas o no dolor. ¿Okay? Porque insisto, de lo que se trata es que usted no vuelva a tener dolor de cabeza. ¿Qué es lo que estoy buscando? Lograr esa prevención, lograr esa profilaxis. Y eso se consigue si usted inicia el tratamiento con estos fármacos de manera continua y permanente por un lapso de tiempo pues, que su médico le va a indicar. Usualmente el tratamiento para los dolores de cabeza puede oscilar entre un mes, 2 meses, 3 meses dependiendo del paciente, porque lo que estamos buscando es que no vuelvas a tener dolor de cabeza y eso es lo principal. Porque sepan que la migraña como tal puede complicarse, pero no complicarse con presencia de enfermedad vascular cerebral o cosas de esas por el estilo. Hablamos de pasar de un dolor de cabeza que inicialmente puede ser migraña para transformarse en dolor de cabeza del tipo crónico que ya merece otras consideraciones y que ya pues ya demanda del médico otro tipo de aproximaciones. Pero lo principal, lo fundamental es utilizar esta terapia profiláctica que busca que no tenga dolor, que mejore su calidad de vida, que le devuelva la funcionalidad y sobre todo que haga que usted se olvide pues que el dolor no existe. Hay pacientes que dicen, bueno doctor, pero yo debo tomar este medicamento de por vida. La respuesta es no. Sí, un tiempo medianamente prolongado, no hablo de semanas, no hablo de lo que dura una cajita, hablo de varias semanas, varios meses, buscando que usted se mantenga libre de dolor. En la medida que yo consigo eso, el tratamiento ha sido exitoso, lo cual me va a llevar a mí a pensar que en un momento dado yo voy a retirar ese tratamiento y usted definitivamente va a quedar sin dolor o sin molestia, o si acaso alguna molestia, pues que con cualquier pastilla pues puede mitigarse fácilmente. Bueno, vea que tiene un montón de alternativas. Vea que usted que sufre de migraña puede dejar de sufrir de migraña utilizando las diferentes formas medicamentosas que existen. Algunas van a nivel del sistema nervioso central y de esas sustancias, otras oxigenan, otras son vasculares, otras son combinaciones. Todo va a depender de que usted asista a un neurólogo que le pueda dar a usted la orientación después que lo haya estudiado, que haya conversado con usted y de que usted siga la pauta que le ha indicado para que de alguna manera usted no se pregunte más, ¿qué hago con este dolor de cabeza? Se acabaron los dolores de cabeza, simplemente lo que hay es que ocuparse de poder tomar y de tomar la decisión como tal de ir a un neurólogo que lo va a ayudar. No sé si tengo más preguntas, Gerardo, no hay preguntas, la gente no nos quiere preguntar. De alguna manera
Es un tema muy largo, podríamos estar mucho rato más hablando aquí, pero llévese varias cosas en su mente. La migraña tiene tratamiento, la migraña tiene prevención, la migraña tiene una actitud de parte de la persona que la sufre desde el punto de vista de saber cuáles son los disparadores, y cuando usted sienta que le va a llegar o que va a tener migraña, decida en ese momento tomar el medicamento que un neurólogo como Sigfrido Sánchez le va a decir en dónde consigo yo a Sigfrido Sánchez para que lo oriente. El Centro Médico Íntegra en Chacaíto, y mis redes sociales son @Sigfrido Sánchez por Twitter y por Instagram. Y por Instagram lo tiene facilito, Sigfrido Sánchez por Instagram, por Twitter, y ahí cerquita, en un sitio bien céntrico, en Chacaíto. Ahí lo tiene recomendado, porque así como le dio una explicación fácil, también le va a hacer la vida muy fácil si usted sufre de migraña. De mi parte, las gracias a los migrañosos que trabajan conmigo. Gracias a la licenciada, hoy te puse título, para Arbelar, que siempre está trayendo gente que nos ayuda a que ustedes tengan la mejor información, tanto en su enfermedad como en la prevención, para seguir adelante con una vida hermosa y bonita y larga, que es lo más importante. Gracias a Gerardo, que hoy aprendió muchas cosas y se va a ayudar mucho más, y por siempre mantener luces, cámara, acción, siempre dispuesto. Gracias, Sigfrido, por tu compañía. Estaré invitado otra vez para que hablemos de otras cosas desde el punto de vista neurológico, y quien tuvo el placer de hablarle, Carlos Lezama, que como siempre les ama y les quiere. Hasta la próxima. Muchas gracias.